darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Vuelves a alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra y en tu majestad adoro a ti. Adoro a ti, mi majestad aquí delante de ti, te adoro a ti, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ya está aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Gracias Benjamín, siempre un agrado escuchar, aunque entrecortado se nos perdía de repente el sonido, pero todos ya sabemos lo que estabas cantando, así que muchas gracias, nos encontramos un ratito más, ¿cierto? Ahora pasamos a conectarnos con el satélite porque tenemos el momento de la entrevista. Ya nos vamos a conectar con Miami y con Con. Así que, ¿están ahí? Los dejo, las dejo. Hola, muy buenas tardes. Como cada domingo, tenemos la oportunidad de conversar con un miembro de nuestra iglesia, para así irnos conociendo mejor, ya que hemos estado tanto tiempo comunicándonos en forma virtual, es bueno que nos conozcamos un poquito mejor. Hoy tengo el honor de entrevistar a Marlene, que participa en nuestro grupo Casa Iglesia, Costa de Montemar. Así que les presento a Marlene. Hola Marlene. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien por acá. Te veo con un día precioso y en Villa del Mar. Sí, por fin sol. Qué lindo, qué rico. Oye, sí, quería que nos contaras cómo y cuándo conociste al Señor. Bueno, a mí desde pequeña siempre me llevaron a la iglesia, mis papás. Así que me crié yendo a la escuela dominical y de pequeña también acepté a Jesús en mi corazón. Tengo que haber tenido como 8 años, yo creo. Y después como a los 12 o 13 años me bauticé. Así fueron mi inicio. Ya, o sea, no fue algo así como de un día para otro, sino que como de niña te llevaron, digamos, a la vida cristiana. ¿En ningún momento sentiste así como algo personal, un encuentro con Él más directo, más personal para ti? Es que siempre ha sido un proceso, conocerlo a través de las historias bíblicas cuando uno es pequeño, después tomar decisiones como bautizarse y después a medida que uno va creciendo también va aprendiendo más cosas sobre lo que es la Biblia y Dios va hablando a tu vida de acuerdo a lo que uno va relacionándose con Él. Y así, paso a paso, he ido experimentando del amor de Dios y en todas las áreas de la vida, momentos buenos, momentos malos, pero siempre teniendo la convicción de que no estoy sola. Correcto. ¿Y cómo ha sido tu vida, digamos, con el Señor? ¿Esto te ha ayudado, digamos, a tener una vida más tranquila, más pacífica, a compartir el Evangelio? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo ha sido tu vida después de más adulta? Sí, mira, yo nunca me he caracterizado por ser muy extrovertida, pero siempre he tenido mis convicciones como bien claras. Y Dios ha tenido mucha misericordia también con mi vida. Él me ha guiado, me ha ayudado, me ha cuidado. Si me llego a arrancar, Él me trae de vuelta y siempre he tratado y me ha mantenido Él en sus caminos en realidad. Porque cuando uno trata siempre se va nomás, porque la fuerza no es lo mismo. Y Él siempre me ha tratado de mantener y yo he tenido la sensibilidad de escuchar su voz y de buscar áreas donde me pueda sentir bien en cuanto a mi forma de ser para poder cooperar con expandir el reino de Dios. ¿Y de joven nunca te alejaste así, algo así como serio? Ya que fuiste tan cristiana de niña, ¿no te bajó alguna rebelión por ahí? No, Dios tuvo mucha misericordia con mi vida
independiente de que nosotros participamos de pequeña, desde que nací en la misma iglesia hasta como a los 14 años, después mis papás se cambiaron de casa y de ahí no podíamos ir a la misma iglesia porque quedaba muy lejos. Y fue un periodo como fue un periodo largo, yo creo, que no encontraban ellos una iglesia donde poder estar como se habían sentido en esta otra iglesia. Y nosotros con ellos al lado en realidad, pero independiente de eso, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mantuvo a su lado. Así que, y todas las historias bíblicas, las enseñanzas que uno escucha cuando es niño, se cumplen. O sea, el versículo bíblico que dice, enseña al niño su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Ese versículo se cumple. Y mi vida es... Qué lindo testimonio, Marlene. ¿Qué le dirías a los jóvenes, porque tú eres una joven todavía, qué le dirías a los jóvenes que todavía no han entregado su corazón entero a Jesús, sino que están ahí con una mitad en el mundo y con otra mitad quizás en la iglesia? ¿Qué les dirías tú para animarlos a seguir a Jesús? Yo creo que es clave que esos jóvenes, ojalá cuando pequeños sean niños que hayan escuchado la palabra de Dios, para que tengan una base, para que en los momentos difíciles o en los momentos alegres puedan sentir que no están solos, que Dios está con ellos y pueden tomar una decisión por Cristo. Y cuando son jóvenes, obviamente hay muchas cosas más entretenidas en el mundo que estar yendo a la iglesia, pero yo creo que eso también va en la familia. La familia en la iglesia también aporta muchísimo con todas las actividades que puedan hacer en el sentido de guiarlo, de apoyarlo de acuerdo a su edad. Pero un joven tiene toda una vida por delante y es tan lindo saber cuando un joven decide por Cristo, porque su vida va a ser un ejemplo para otros. Y ese joven puede traer a sus papás, puede traer al resto de sus amigos, al resto de familia. O sea, hay un potencial muy grande en ellos y ellos pueden ser usados por Dios de manera maravillosa. O sea, creo que un joven tiene la energía y la juventud para hacer tantas cosas para Dios que, que yo creo que el que opten por él es maravilloso. Así es. Y también sé que tú estás contribuyendo en gran parte de eso porque trabajas en el Ministerio de Niños. Y tal como dices tú, cuando uno forma el niño de niño en la palabra, cuando crece no se aparta de ella. Así que bendigo mucho tu ministerio con los niños, es algo súper importante, levantar esa generación de pequeños que van a ser ligeritos, jóvenes, potentes para el Señor. Y te agradezco mucho, Marlene, porque te hemos conocido un poquito más y esperamos pronto estar juntos presencialmente. Así que un abrazo grande y muchas bendiciones. Que sigan disfrutando ese lindo tiempo en Viña. Adiós. Gracias, que estén bien. Chao. Sí, es cierto lo que dice Marlene, y en el caso de nuestra casa iglesia, ella siempre es la que está con los resúmenes perfectos, termina la actividad y ella sacaba sus resúmenes, y se ve que es una mujer estudiosa. Así que bienvenida a nuestra casa iglesia, ya estamos casi un año en esto. Así que vamos a continuar con nuestros integrantes. Le damos el pase ahora a Marlis, que está a cargo de la oración, y ella nos va a contar cómo lo va a hacer. Ahí está. No, espérate, ¿dónde está? Ahí estamos.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy bonita entrevista, como siempre Marlene es una niña tan calmada pero tan linda de corazón y que con esa calma nos ha dado a nosotros también muchas cosas lindas en el grupo en casa. Tiene siempre un aporte muy bonito, como dice Javier, en nuestras vidas. Bueno, tenemos un momento que dejamos para las oraciones y hoy queremos dejar ese espacio para todo el culto. Es una conversación con el Señor y son distintas cosas que hacemos con y para Él. Y ahora queremos orar con algunos temas en específico, agradeciéndole y a la vez pidiendo y conversando con Él las cosas que son nuestras, que son las que sentimos en nuestro diario vivir y que son importantes porque necesitamos a nuestro Padre para poder continuar haciendo nuestras cosas y continuar con nuestra vida, porque lo necesitamos siempre a nuestro lado. Quería pedirle a Anita, yo la vi por ahí, pero ahora no la veo, pero sé que está ahí. Ah, ahí está. Si podía orar por la y las familias, por la familia de la iglesia y por las familias, ella como primera, ya como que tú partes. Okay. Después a Carmen Gloria, que la acaban de ver en la entrevista, con la oración por el aumento de la fe en las personas, porque tenemos que orar por eso, para que el Señor nos ayude, para que las personas hablando en sus corazones y digamos, haya más personas y ahondemos profundamente en nuestra fe, porque son tiempos difíciles y necesitamos eso. Y a Miguel, que está a mi lado, por la paz en nuestro país y el mundo, porque necesitamos paz, Señor, para nuestra vida. Eso. No. Después voy a terminar yo orando, pero Anita va a empezar. Ya. Hola a todos. Quiero invitarlos a orar por las familias. Cuando Dios creó a los humanos, nos diseñó para vivir en familia. La Biblia revela que las relaciones familiares son importantes para Dios. Quiero que me acompañen con el versículo de Génesis 18, 19. Dice así: lo he elegido para que instruya a sus hijos y a sus familias, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Gracias, Señor. Ahora quiero que me acompañen a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia, papá, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Señor, que fluya tu palabra en el corazón de cada familia. Que tengan un despertar en tu palabra, en la oración. Que los padres instruyan a sus hijos. Que los ancianos se levanten e instruyan a los jóvenes. Que los jóvenes instruyan al más pequeño, Señor. Que tengan un corazón dispuesto para escuchar, papá. Que se mantengan firmes en tu camino, Señor. Señor, guía a cada familia con un camino recto y justo, con un corazón ensanchado. Protégele, Señor, a cada uno. Fortalece la unión y el vínculo de la familia, papá. Señor, que los familiares se levanten y la familia glorificando tu nombre y adorándote, papá. Te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Carmen Gloria. Sí. Vamos a orar para que en estos tiempos difíciles crezca nuestra fe. Y el versículo que elegí está en Romanos 10:17. Dice así: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra, que nos guía a hacer tu voluntad y nos revela a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.
Esa fe en el Señor Jesucristo, la que nos salvó y la que nos hace confiar en las gloriosas promesas de Dios. Oramos para que en estas circunstancias difíciles nuestra fe no falte, sino que mantengamos una fe avivada y firme a través de la oración y de leer su palabra. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Acerquémonos confiadamente a Él, con fe, al trono de su gracia, para encontrar misericordia y ayuda. Pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales, danos revelación de la palabra y que tengamos tiempos de intimidad con Dios y así fortalecer nuestra fe. Y recordemos que el que cree verá la gloria de Dios. No desmayemos, sigamos corriendo la buena batalla de la fe. Te entregamos esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, a mí me toca orar por la paz del Chile y el mundo. Pero antes me gustaría saber qué es la paz. Me gustaría entender lo que es la paz. Entonces hay una opción de una paz, y un estado de quietud, ¿no es cierto?, donde no hay enfermedades, no hay problemas, cuando tenemos todo y todo está bajo nuestro control. No tenemos enemigos. Es una paz relativa en la paz del mundo, ¿no es cierto? Entonces, bíblicamente, ¿qué podemos entender con la paz, ¿no es cierto? Es otra, nos demuestra, ¿no es cierto?, que no depende de las circunstancias que estemos viviendo. No importa que tengamos problemas, estemos con adversidades, porque todas las situaciones difíciles las vamos a poder sobrellevar y sobrevivir, ¿no es cierto?, porque Dios nos da la paz. Esa es la paz verdadera, ¿no es cierto?, que necesitamos buscar. ¿Y qué dice Jesús, no es cierto? Yo leyendo un pedacito por ahí, antiguamente, me encontré en el Sermón del Monte, una pequeña frase que está en Mateo 5:9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, eso para mí es realmente importante, lo que debemos buscar, la paz. Ahora, como versículo, también buscando encontré lo que le escribió Pablo a los filipenses, en el Filipenses 4, de 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los invito a buscar en la semana el verdadero significado de la palabra shalom, que habla de la verdadera paz de Dios. Por ello, Señor, gracias, mil gracias te damos por tu amor y tu bondad, Señor, en nuestra vida. Que la paz del mundo, que no es tu paz, no se haga latente, Señor, y que la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, producto y único y exclusivo, ¿no es cierto?, de nuestro perdón de Dios, que Dios nos ha perdonado y por eso accedemos a esa paz. Necesitamos comunión con Dios, ¿no es cierto?, para recibir su cobertura poderosa, Padre, y que su sangre derramada en la cruz sea la que nos limpie todo y nos limpie el camino hacia esa paz duradera que es la tuya. Necesitamos buscar, Padre, que nos ayudes a buscar una relación personal contigo, Señor, porque esa relación nos va a permitir ese encuentro y ese encuentro nos va a dar paz. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y que las autoridades de nuestro país sean llenas de ese pensamiento, Señor. Porque hay muchas cosas que son falsas, Padre amado, que tienen un disfraz de amor, que tienen un disfraz de paz, pero en el fondo no lo es. Necesitamos la paz de Dios, Señor, en nuestra vida y en la vida de nuestro gobernante. Si vienen momentos complejos, Señor, de marzo, abril, hay elecciones, hay un montón de cosas, Señor, y que sobrepase y sobrevive siempre la paz tuya, Señor. Y que tu presencia, Señor, en los corazones de
quienes van a ser nuestros gobernantes. Este es tu Señor, este es tu, porque eso es lo único que nos va a permitir estar en paz y sobrellevar este tiempo que estamos viviendo de adversidad. Permítanos conocer, Señor, y ser testimonio al mundo de tu paz, a través de nuestro testimonio, Señor, y que otros te vean a ti. A los que no te conocen, Señor, vean a través de nuestro testimonio, Padre amado, la paz tuya. Todo esto lo decimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, qué lindo es poder vivir contigo, Señor, contigo en el corazón, contigo en nuestras vidas, Señor. Somos todos los que estamos en esta reunión y te pedimos que muchas más personas te conozcan. Gracias, Señor, por todas estas lindas oraciones y seguimos alabándote, Señor, seguimos conversando contigo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Marlia. Gracias, Miguel. Gracias, Anita. Gracias, Carmen Gloria. A todos los que participaron en esta oración. Ahora, continuando en nuestro culto, tenemos también invitados de Santiago y voy a dejar la palabra del Señor. Les voy a presentar a Daniel Jiménez. Ustedes ya lo conocen, él está en Santiago y nos va a compartir en el día de hoy. Gracias, Javier. Gracias a todos. Un gusto saludarlos. Se les echa harto de menos. Ahí cuando volvamos presencial, lo primero que voy a hacer es pegarme un pique a Reñaca y a saludarlos. Mientras orábamos y también el tiempo de alabanza y ministración con Benjamín, sentía algo de Dios, antes de empezar el compartir la palabra, de honrar a la iglesia en general, en un sentir de un gracias y de un muy bien, porque han perseverado. Han perseverado este año 2020, el año pasado 2020, que fue bastante difícil, y se han mantenido fieles, se han mantenido, a pesar de que es incómodo este Zoom y juntarse, y imagino que hay muchos acá que hasta trabajan en Zoom, la gran mayoría, y ya no dan más, pero se han mantenido fieles y quiero honrar eso como iglesia, como congregación en general, transversal, y gracias por también la creatividad que han tenido. Y yo me sorprendí mucho con este nuevo concepto que nunca lo había visto, lo de la entrevista, que está muy lindo porque al final hay un problema grande hoy día en la iglesia, es la falta de conocerse, producto de que estamos obligados a estar virtualmente. Y que podamos, y que los entrevistados puedan abrir su corazón y contar y ser vulnerables frente a la iglesia, lo encuentro muy, muy lindo y una solución que sin duda viene de la sabiduría de Dios. Y al mismo tiempo quiero honrar especialmente al liderazgo principal, a Waldon y Mick, y a todos los líderes que acá están moviéndose y funcionando como un cuerpo. A Pamela y a Javier, a Miguel, a Sandra. Yo no sé cómo está el liderazgo actual estructurado, pero los que están sirviendo y dedicando un tiempo a la iglesia ahora, yo en verdad los honro muchísimo, los honro desde el Espíritu Santo, y gracias por la labor que están haciendo, porque sin duda tienen una recompensa acá y tienen una recompensa en los cielos. Así que muchas gracias por lo que están haciendo, y yo veo el cuerpo de Cristo moviéndose acá de manera muy linda. Muchas gracias a Gloria también, que llegó a este tiempo, a Cristian, que le está enseñando ahí, he visto ahí en las publicaciones que está teniendo un tiempo de un curso que está haciendo de parte de Misión, y está tremendo. Así que muchas gracias a todos y una honra para ustedes. Bueno, hoy día comentarles un poquito. Yo sigo viviendo en Santiago, estoy trabajando ahí para el gobierno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estoy ya establecido dentro de lo que se puede en una iglesia online, y la iglesia La Viña Las Condes. Y los vamos a ir a visitar pronto. Yo participo específicamente de un ministerio que es donde sirvo, que se llama Reino en la Plaza, que es donde nosotros hacemos altares de adoración en las plazas,
y traemos el reino de Dios a las plazas a través de adoración, a través de intercesión y evangelismo poderoso, muchas veces usando los dones del Espíritu Santo. Y Dios ya nos ha hablado muchísimo de llevarnos a Viña. Y yo me acuerdo que, esto a Waldo ya no te lo he contado, pero se viene. Apenas entre en la fase 3 se viene. Y para que conectemos y podamos estar ahí todos como iglesia unida haciendo un altar de adoración ahí en la playa. No sabemos si hace en Reñaca, con Cono, Viña, pero ahí donde Dios, el Espíritu Santo nos guíe. Así que fue muy parecido a lo que hace un tiempo, unos 2 años, año y medio, hicieron con la Iglesia La Trinidad. Pero sí, y esto es muy parecido al modelo, solamente que se suma full evangelismo. Y eso, así que me encantaría que en su momento nos coordinemos para impactar con el reino de Dios a este mundo que tanto lo necesita. Ya, después de esa introducción, nos vamos a la palabra. Yo hoy día les voy a contar un poquito y hablar de, titulé este mensaje, Cambia tu porqué por un gracias. Y tiene que ver, para darle un poquito de contexto, no sé si, yo creo que acá todos muchas veces, constantemente nos estamos preguntando, ¿por qué me pasó esto? Tanto desde una perspectiva del día a día, en lo cotidiano, estamos haciendo nuestras cosas, se nos cae la comida encima, se nos derrama el café, y llegamos tarde a una reunión. En lo cotidiano, todo el día nos pasamos preguntando, y nosotros que somos hijos de Dios, le exigimos a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permitiste esto? Y algo que nos incomoda, que no cumple nuestras expectativas, generalmente llegamos y le exigimos a Dios una explicación, ¿por qué me pasó esto? Y ya llevándolo a una perspectiva más macro, más general, a veces catástrofes, cosas malas que pasan, fuertes, y también le exigimos a Dios una explicación, y le decimos, ¿por qué permitiste esto? Claro, ahí cuando ya empezábamos a orar un poquito, ya no decís, ¿por qué Dios hiciste esto? Muchas veces entráis a decir, ¿por qué permitiste este sufrimiento? Y siempre estamos con un hambre de saber la razón de las cosas. Dios nos tiene que dar una explicación. Y claro, no se cumplen nuestras expectativas, pensamos que esto iba a ser así, a veces estamos también full metidos en la voluntad de Dios y vamos caminando para un lado, full en intimidad con Dios, guiados por el Espíritu Santo, y las cosas tampoco salen bien, no salen como esperábamos. Y llegamos, y hay misioneros, tantos misioneros acá, Sandra estuvo en misiones, Waldo Animic, muchos han estado en el terreno misionero, y a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, las cosas no salen como esperamos, y nuestro corazón tiende a exigirle una explicación a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pasó esto? Y justo ayer, y esto fue como una linda confirmación para dar este mensaje, ayer estaba ahí intrusiando un poquito en Facebook, que a pesar de que soy joven, igual uso Facebook a veces porque es interesante, sigo a muchos pastores y publican noticias entretenidas, y misioneros y todo, y es lindo Facebook. Y publicaban una noticia ya pasada, en donde les voy a poner los casos específicos que se comentaban en esa publicación. Llegaban y decía, Pedro estaba haciendo el desayuno y se le cayó su taza de té en la camisa, y producto de eso no pudo llegar al trabajo a la hora. María iba camino al trabajo y se compró un par de zapatos nuevos, y le salió un callo y se tuvo que ir a comprar un parche curita a la farmacia, y llegó tarde al trabajo. Joaquín fue a la estación de trenes y se quedó parado el tren. El otro tuvo un problema acá, y tuvo un millón de problemas cotidianos. Y todo esto eran hijos de Dios, y en su corazón, me imagino por supuesto que había un porqué. ¿Por qué no va a poder llegar a tiempo al trabajo? Y todas esas personas que les dije, Pedro, Joaquín, María, etcétera, eran trabajadores del World Trade Center, el 2011. Y producto de esas cosas pequeñas, que dentro de sus corazones decían, ¿por qué me pasó esto? Dios les salvó la vida. Y llegaron tarde, no llegaron al trabajo, y las torres gemelas cayeron. Y Dios en su soberanía les salvó la vida. Y ese por qué pasó de ser un por qué, como ¿por qué permite esto, estas cosas chiquititas que nos pasan? Por un tremendo, y yo diría, de toda la vida, gracias. Y esto también, poniéndole un testimonio propio, a mí me pasa cada rato.
Y Dios me ha dado duro y ha trabajado mi carácter en eso de cambiar un porqué y exigirle una explicación por un gracias. Y me pasó quiero contar este testimonio, no es tan fresco, pero fue muy potente para mí. Fue donde me cambió la perspectiva de las cosas. Fue cuando iba a dar mi examen de grado, muy cortito les cuento. Yo iba a dar mi examen de grado, por ejemplo, en septiembre, y tenía 4 o 5 meses para estudiar. Estudié, pero con todo. ¿Por qué? Porque tenía una meta eterna, que era ir a misiones. Yo daba mi examen de grado y si lo pasaba, me iba a misiones por Juventud con una misión. Y recuerdo haber estudiado súper bien, me sabía todo de memoria, lo entendía todo súper bien. Voy al examen y el examen era como una semana entera, lunes, miércoles y viernes, eran distintas pruebas. Y tenía que pasar todas. Si no pasaba, me tenía que dar el repechaje que era en febrero. Y eso era en medio de las misiones. Y yo todo confiado, voy a hacer la voluntad de Dios, cumplí, fui obediente, responsable, estudié perfecto. Doy el lunes la primera prueba en la mañana, salgo de la prueba, me fue súper bien. Y salgo y caigo enfermo, pero mal. Fiebre altísima, 38 grados, tos, una tos que no podía parar. Estaba mal, mal, mal. Y en mi carne, en mi corazón, ¿qué creían que iba a salir? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, estoy siguiendo tu voluntad, escuchando tu voz, y solamente quiero dar el examen, pasarlo, porque estudié y lo he hecho bien hasta ahora. ¿Por qué permites esto? Y tenía que dar la siguiente prueba el miércoles, esto era un lunes. Y cuando le estoy preguntando el por qué a Dios, Él llega y me dice unas cuantas frases. Pero lo principal de lo que me dijo fue, alábame, glorifícame y dame gracias en medio de esta situación. Y fue tan fuerte la voz del Espíritu Santo que yo, 38 grados, 39, estaba a punto ya del delirio. Quizás yo pensaba que era delirando y no la voz del Espíritu, pero lo hice de todas formas y empecé a agradecerle en medio de la situación y a alabarlo por lo que él ha hecho, etc. Y después me encuentro, mi papá me tenía que llevar de un departamento a otro y me lleva en el auto. Y mi papá no lo podía creer, ¿cómo te pasa esto a ti? Tú estás siguiendo la voluntad de Dios, ¿cómo te pasa esto a ti? Y yo estaba así con el asiento para atrás, echado, con mucha fiebre, no entendiendo muy bien dónde estaba cansadísimo, mal. Y el Espíritu Santo me dice, dile que esto es para mi gloria. Y que esto es para Él, porque yo lo amo a Él. Y me voy a glorificar en medio de esta situación. Y lo que estaba pasando, Dios llega y me dice, lo que estoy permitiendo en tu vida ahora, esta fiebre, esto que mal que te estáis sintiendo en medio de tu examen de grado, es por tu papá. Y yo no entendía nada tampoco. Y llego, y ahí el Espíritu Santo me habla y me dice, yo te voy a sanar mañana. Dile a tu papá que mañana vas a estar completamente sano. Lleno de fe, no entendiendo mucho, le digo. Y les prometo que a la mañana siguiente amanecí como nuevo, pero como nuevo, estudiando, ya metiendo todo, le dije, papá, viste, y yo saltando, y mi papá así no lo podía creer, y efectivamente, me estaba usando a mí, y una enfermedad y todo, pero porque estaba interesado en el corazón de mi papá, porque estaba interesado en su fe, y le quiso dar esto, a pesar de utilizar mi preocupación, y como Dios es multipropósito, a mí ese testimonio me quedó, pero muy dentro, impactó mi fe. Y comencé, gracias a esa experiencia, porque Dios es un Dios vivo que tenemos que aprender con Él mediante experiencias, en conjunto con la palabra, eso realmente me hizo entender que en medio de esas situaciones, cuando no entendemos, tenemos que dar gracias igual, tenemos que glorificarlo. Él está en control, está con su soberanía en medio de tus situaciones. Y el tema del por qué sin duda va relacionado o el pedirle justificaciones a Dios o a veces cuando ya la situación es muy fea y a veces le damos con toda la espalda a Dios y viene un sentimiento de ingratitud en nuestros corazones. Y esta ingratitud es uno de los pecados, todos los pecados llevan a la muerte, dice la palabra, esa es la consecuencia, pero este pecado realmente de la ingratitud es algo fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque la ingratitud es como, en sentido gráfico, es como si Dios nos diera y nosotros le damos la espalda. Imagínenselo así. Si Dios nos quiere entregar y nosotros le damos la espalda con nuestra ingratitud. Y la ingratitud trae consecuencias concretas
a la luz de la palabra. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío ya estaba en el desierto, en sus 40 años ahí, ya habían sido liberados de manera gloriosa, con muchos milagros por Dios de los egipcios, y comenzó algo en sus corazones, que es, en definitiva, de manera subyacente, la ingratitud. Y yo les digo, yo acá los insto y los motivo a que, en conjunto con compararse con los grandes hombres de Dios en la palabra, David, Samuel, Pablo, Pedro, los grandes hombres, también los motivo a compararse con el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Se lo digo en términos prácticos para que se les grabe. Si ustedes si ustedes fueran parte del pueblo judío en esos años, ¿quién creerían que serían? Entendiendo que tienen un contexto hoy actual. Lo más probable es que seríamos uno más del pueblo de Israel. Y habría un gran Moisés y un Aarón, pero todo el resto, los miles de resto, seríamos nosotros. Quizás no, pero es poca la probabilidad que seamos ese gran Moisés o ese gran Aarón. Seríamos parte del pueblo de Israel, así que también el pueblo de Israel y sus debilidades están ahí para que nosotros nos identifiquemos con un corazón humilde y aprendamos de ellos a no cometer los mismos errores. Y este gran error que tuvieron en el desierto fue la ingratitud, que los llevó a la queja. Y en Números 21 dice así, Números 21, 4, 5. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir a este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Luego, un poquito más adelante, en el versículo 6, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Consecuencia inmediata de la ingratitud de los israelitas fue que Dios mandó a serpiente. O sea, eso produjo en el corazón de Dios el haberle respondido con ingratitud frente a todo lo que Dios les había dado y les estaba dando, porque Dios los estaba proveyendo de manera milagrosa, con maná del cielo, día a día haciendo milagros, los sacó de manera milagrosa, les dio mucho, y el pueblo de Israel respondió con ingratitud, y eso trajo una consecuencia, y hubo muerte. Pero Dios, en su misericordia, su corazón siempre desborda de compasión, trajo una solución, y trajo esta cristofanía con la serpiente estatua, y que si la miraran a ojos se podían salvar. En su misericordia siempre trae una solución. Al Nuevo Testamento la ingratitud también se ve, y se ve en distintos pueblos, cuando Jesús en Lucas 17 hace este milagro de sanar a 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos, solo uno vuelve a agradecerle y a glorificarlo. Y el corazón de Jesús se ve, no dice explícitamente, detesto esto, detesto la ingratitud, pero se nota en la pregunta que hace, ¿y dónde están los demás? Le dice, parafraseando, le dice al leproso que volvió. A Jesús también le sorprendió cómo los sané de una enfermedad horrible, y no vinieron a agradecerme, a glorificarme. Y Jesús se sorprendió. Amigos, hay una consecuencia también desde el corazón de Jesús por nuestra ingratitud. Y el que aterriza esto de las consecuencias, me encanta, yo soy un fan de Pablo, Pablo aterriza todo siempre en doctrina y lo clarifica todo súper bien. Toda la historia, Pablo siempre la aterriza en doctrina. Y en Romanos 1, Pablo, Romanos 1, 21 al 21 y 22 y el versículo 28. Y esto es lo que Pablo dice sobre la consecuencia de la ingratitud. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Aquí Pablo nos dice que la falta de gratitud, el no haberle dado gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, dice que
el corazón del ser humano se oscureció, se volvió insensato, se entregó a una depravación mental. La ingratitud te lleva a tal nivel de empezar a tirarte poco a poco al pecado, poco a poco en contra de la voluntad de Dios. No es parte de lo que quiere Dios para nosotros. No quiere ingratitud en ningún sentido. Por ningún lado la ingratitud tiene que dominar nuestra mente y nuestro corazón. Y como Dios siempre es eterno en su misericordia, es eterno en su compasión, Dios siempre entrega su solución y su solución está a la luz de la palabra, su solución está en Cristo. Y hoy día les quiero compartir 5 puntos, 5 perspectivas de cómo obtener y cómo establecerte en una identidad y en una posición de gratitud permanente. No solo dar gracias por los alimentos, no solo decir, oye, muchas gracias por lo que hiciste, sino una disposición, un entendimiento en espíritu, alma y cuerpo de gratitud. Y que eso sea parte de nuestra identidad. Son 5 puntos. Vamos rápidamente. El primero es lo básico. Tenemos que entender quién es Dios. Y uno de los atributos que me encanta de cómo se habla de Dios es algo súper simple, que Dios es bueno. No sé si han visto esta película, que tiene no es trilogía, pero tiene tres películas ya, quizás van a salir más, pero es típica película cliché cristiana, se llama Dios no está muerto. Y hay un morenito que dice ahí, que siempre está gozoso y se nota la gratitud en su corazón, y llega y él dice, cada vez que hay una situación rara o difícil y complicada, él dice, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y lo dice a cada rato, y siempre contento con su gozo, y es bacán porque te transmite ese gozo. Creo que la Sandra lo decía mucho también, así que sí me acuerdo. Y es tan simple, pero es cierto. Y es tremendo, la bondad de Dios, podríamos decir que es inherente a todo lo que hace Dios. La bondad de Dios, podríamos también decir que es el adjetivo calificativo para el resto de sus atributos. Es inherente, está de manera subyacente en todo lo que hace Dios. Por ejemplo, la ira de Dios es buena. La santidad de Dios es buena. El amor de Dios es bueno. Su omnisciencia, su omnipotencia, todo lo que es Dios, lo que hace Dios es bueno. Y es tan simple, pero a veces se nos pierde eso. Cada vez que pensemos en algo de Dios, siempre hay que tener presente que Él es bueno. Y los judíos lo tenían tan interiorizado esto, de la bondad, que incluso en sus dichos, en sus expresiones cotidianas, integraban la bondad de Dios. ¿Y han escuchado lo que es Mazel Tov? Mazel Tov, cuando dicen como felicitaciones, o buena suerte, y ahí ya está integrada. El Tov es la palabra en hebreo que es bueno. Y esta palabra tiene que ver con algo agradable, placentero, beneficioso, muy importante, porque es agradable y placentero, pero también beneficia esto. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de lo bueno, es la palabra en el griego agathos. Y esa palabra habla de lo que es de algo de adentro, intrínsecamente bueno, de adentro para afuera, pero también lo aborda desde una manera funcional. Es decir, las dos palabras hablan de algo bueno, pero también que es beneficioso y funcional. Súper importante, tengan eso presente. Y la gratitud en el Antiguo Testamento, este top, la bondad produce algo en nosotros. Esta bondad, el entender que Dios es bueno siempre, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo es bueno, en todo lo que hace, es inherente a Él. El Salmo 100 tiene algunos versículos muy lindos que dan respuesta de la bondad de Dios. Y dice así parte de lleno con todo. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre, que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente.
del norte y del sur. Otro versículo dice que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Otro dice que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Aquí el salmista entiende la bondad de Dios e inmediatamente agradece. Entiende el amor de Dios, que subyacentemente está la bondad, entiende lo que ha hecho Dios, que nos ha redimido, cuanto más a la luz de Jesucristo, a la luz del Nuevo Testamento, cuanto más nos ha redimido, y vemos eso, y una respuesta inmediata que tiene que venir de nosotros es la gratitud, y darle gracias, y todo lo que implica eso, todo lo que implica la gratitud. Otro salmo, se lo recomiendo para que lo lean, por tiempo no lo voy a leer ahora, pero es el Salmo 73 de Asaf. Este salmo habla, es muy entretenido, porque, y uno empatiza mucho porque habla de que Asaf reconoce que estaba cuestionando a Dios indirectamente, porque se empezó a cuestionar las cosas buenas, entre comillas, a los ojos del mundo, que le pasaban a los injustos. ¿Han visto estos tipos que están llenos de riqueza y son malos, así hacen puras cosas malas? Ya, Asaf estaba cuestionando eso y empezó a cuestionar a Dios por eso, por la forma en que él gobernaba. Pero Asaf es tremendo porque ahí mismo llega y al final dice uno de los últimos versículos: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf sacó una conclusión, pero tremenda. Esperamos la entendamos de manera integral hoy. Asaf entendió que el gran bien que podemos tener en esta vida es acercarnos a Dios. Eso es tener, amigos, una perspectiva eterna. No son las riquezas de este mundo. Y si vienen riquezas, gloria a Dios también. Pero si no, lo más importante es acercarnos a Dios. Ahí está el real bien. Y Asaf lo entendió miles de años atrás. Y hoy día nos da una revelación para que nosotros entendamos que el mayor bien es acercarnos a Él. Y por último, con respecto a la bondad de Dios, acá me pongo un poquito más dramático. Y es que Dios usa todas las situaciones para tu bien. E incluso Dios permite cosas malas desde nuestra perspectiva para nuestro bien. Y es ahí cuando se entiende, por ejemplo, el testimonio de José. José, está molestando a mi gato acá. José llegó y tuvo una vida muy sufrida, producto del daño que le hicieron sus hermanos en un comienzo por la envidia que le tenían. Y pasó de situación difícil a situación difícil, hasta que al final de todas estas pruebas que tuvo, que estaban bajo la soberanía de Dios, porque Dios lo estaba cuidando y Dios estaba preocupado de lo más importante que es para Él, viéndonos a nosotros, nuestro carácter, nuestro corazón. Y después de toda esa vida tan sufrida, después de pasar por cárcel, injusticia, la traición de su hermano, después de todo eso, viene este famoso versículo y viene este reencuentro entre José y los hermanos que lo habían vendido como esclavo. Este famoso versículo que seguro lo conocen, Génesis 50:20, a mí me encanta. Y llega y dice José a los hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José entendió todo el proceso que vivió, todo este fuego, como dice la palabra, que pasa nuestra fe y se purifica como el oro. José pasó muchos años a través del fuego, pero eso fue la bondad de Dios. Dios lo quería para el bien de José. Dios lo permitió para el bien de José, pero siempre estuvo su mano soberana en la vida de José. Y ahora no solo se benefició José, sino que se beneficiaron todos. Benefició a muchísimos con la sabiduría que le dio Dios a José. Se beneficiaron muchos, incluso sus propios hermanos que lo habían traicionado. Así es Dios cuando trabaja con tu carácter. Muchos se van a beneficiar.
Y los mismos apóstoles, los mismos mártires en los primeros siglos de la iglesia, y hoy también en la iglesia perseguida, el mismo Jesús, Dios permitió el sufrimiento para el propio bien de sus hijos. La palabra dice que Jesús aprendió obediencia mediante el sufrimiento. Dios va a utilizar cosas difíciles para tu propio bien y para bendecir a muchos. Y Romanos 8:28, nuevamente Pablo lo aterriza en doctrina. Este versículo también es conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente está esta palabra bien, y Dios lo usa todo para tu bien. Si es que lo amas, y si es que lo amas, están caminando en su propósito. El segundo punto, muy importante para repasar el primero, es que Dios es bueno, simple. Segundo punto, lo voy a aterrizar un poquito con una analogía simple. Cuando estás de cumpleaños, cuando te regalan algo, ¿qué pasa con tu corazón cuando te regalan algo y que te gusta más encima? Porque a veces nos llegan regalos que no nos gustan, pero uno que te gusta. Tu corazón al tiro responde con gratitud. Dios nos dio eso en su diseño original, nos creó así, para cuando nos amamos y nos entregamos cosas, nos regalamos, o incluso quizás no es un regalo físico. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, los casados yo creo que se saben de memoria. Ese libro habla de la forma de entregar amor a la pareja, o también amistades, etc. Y hay distintas formas: toque físico, abrazo, dedicarle tiempo a las personas, actos de servicio, servirle, etc. Y todas esas cosas son formas de dar. Cuando tú das, Dios creó nuestro corazón para responder con gratitud. Y aquí yo les tengo una pregunta. ¿Quién ha sido el que más te ha dado a ti? Dios. Dios es por lejos el que más nos ha dado. Donde mires está la generosidad de Dios. Y a quien más tenemos que mirar para entender esta generosidad es la cruz, y es Jesús. Es ahí el acto mayor de generosidad. Creo que hace como un año les prediqué sobre un corazón generoso, y hablaba de que el mayor acto de generosidad en la historia, y siempre va a ser así, de todo lo que existe, es la cruz de Jesús. Y ya con solo ver eso, nuestro corazón debe rebosar de gratitud. Debemos entender a Dios lo que ha hecho en la historia, cómo liberó al pueblo judío, cómo los provisionó, cómo vemos su plan general que ha hecho con tanta sabiduría y amor. Tenemos que ver a Dios a la luz del Evangelio. ¿Qué implica el Evangelio para ti? Tenemos que ver lo que hace en ti cada día, cómo Dios te provisiona cada día, cómo te da en las cosas simples. Todo lo que te da Dios cada día, el aire que respiras, el sol que podemos disfrutar, los que hacen deporte, todos los placeres de esta vida vienen del corazón de Dios, y es su generosidad manifiesta, y nosotros tenemos que responder con gratitud. Dios te ha dado, te dio a Jesús, te dio vida eterna, vida eterna. Se viene la recompensa en el cielo. Dios te dio al Espíritu Santo. Es tremendo. Si nos ponemos a pensar la cantidad de cosas que nos da Dios, no vamos a terminar nunca esta predica. Pero es increíble. Te dio una identidad, te dio paternidad, te dio propósito. Todo eso tiene que hacer rebosar nuestro corazón de gratitud. Ese es el segundo punto. Dios nos dio todo. El tercer punto es que Dios nos retribuye, Dios nos entrega una recompensa por nuestro corazón agradecido. Y es una recompensa que la podemos disfrutar hoy. Y esta es una de mis preferidas. Yo diría que mi preferida en esta vida, de las experiencias que tengo, es disfrutar al Espíritu Santo. Y es tremendo. Yo solamente no voy a hablar de todas las cosas que nos entrega el Espíritu Santo, pero quiero resaltar dos atributos de Él que nosotros lo podemos experimentar fisiológicamente, mentalmente, a nivel de emociones, que nuestro espíritu impacta el resto de nuestro ser. Y es la paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, y es el gozo que nos transmite el Espíritu Santo. Y Pablo nos cuenta de esta paz con el mismo versículo que leyó Miguel en el tiempo de oración, en Filipenses 4. Y yo, como ya lo leímos, voy a irme a la parte donde habla de la gratitud. Dice,
versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios es el Espíritu Santo manifestado, es cuando se conecta nuestro espíritu con el Espíritu Santo y nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces puede estar el mundo cayéndose, podemos estar en las peores situaciones, pero viene esa paz que no entendemos. A veces viene esa paz en un culto, en una congregación, y el Espíritu Santo se derrama y podemos todos experimentar esa paz que nos hace sacar hasta lágrimas. Y es tremendo. Yo de verdad soy, no fanático, la palabra no me gusta, pero yo anhelo constantemente esta paz de Dios y la busco constantemente. Y va muy conectada con el gozo. Salmo 28:7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Acá conecta el saltar de alegría, el gozo, con cánticos le daré gracias. La gratitud con el gozo. Y este gozo, esta paz que nos entrega el Espíritu Santo, por darle la apertura, y acá yo, gráficamente, nosotros nos disponemos desde una disposición de corazón de gratitud, y es como si le abriéramos el corazón al Espíritu Santo para que venga y cambie nuestro ser y cambie las perspectivas de la situación que estamos viviendo. Y como les decía, a mí me encanta esto, y esta fue una de las cosas que he estado viviendo fuerte la última semana, fuerte. Poniéndome vulnerable con ustedes, estas últimas semanas han sido difíciles, ha sido muy exigente en el trabajo, a pesar de ser febrero y están todos de vacaciones, pero igual, y ha sido muy fuerte a nivel familiar, están todos, llegó familia del extranjero, estamos acá con mucha gente en un departamento chiquitito, no tengo tiempos como mucho para estar solo, tuve que mandar a mi familia a otro departamento para poder predicar acá tranquilo. Y ha sido difícil poder tener estos tiempos a solas con Dios, donde realmente yo me renuevo. Y yo soy, en el buen sentido de la palabra, religioso para buscar a Dios día a día, tanto a la luz de su palabra como en oración y alabanza. Y no he podido mucho. Y yo decía, Waldo me pidió predicar, hoy no, justo ahora que está como que no estoy ahí, con mi seguridad de intimidad con Dios. Pero fue tan lindo estos últimos 10 días, y yo llegaba, y el único tiempo que tenía era cuando me iba manejando al trabajo. Tenía ahí unos 30 minutos, y ahí podía meterme en la presencia de Dios, pero estaba tan cansado, agotado, porque también no he podido dormir bien, no estoy durmiendo en mi cama, entonces me ha costado un poco, y como que iba manejando y le decía, Señor, ni siquiera tengo la fuerza de orar, de interceder, y me tenía mal esa situación. Pero necesito conectar contigo, le decía. Y te doy gracias en medio de esta situación. Y les prometo que apenas digo gracias, la presencia de Dios baja al auto, ya estaba estacionado, menos mal, porque me ha pasado manejando, pero aquí estaba estacionado. Y baja y me empieza a ministrar, y siento esta paz y este gozo, y me empieza a dar palabras, y me empieza a recordar cosas, y me quedo ahí ya un buen rato ministrándome por el Señor. Y eso me pasó unas 2, 3, 4 veces, y ahí entendí, y esto sale un poco de la prédica, pero no se trata de lo que yo pueda hacer, los tiempos que yo dedique a Dios, si bien eso es súper bueno y es una base para tu cristianismo, a veces es simplemente decir, te necesito. A veces es simplemente decir, gracias, y ahí viene Dios. Y ahí te habla, y puede ser incluso mucho más fructífero que 3 meses, que 1 año de estudio bíblico. Con solo una palabra que te diga Dios, eso cambia tu vida. Y tampoco lo voy a tener la posibilidad de leerlo ahora, pero yo me identifico mucho con el salmista del Salmo 77. El Salmo 77 habla de que él se siente
mal y atribulado y se empieza a cuestionar por qué no puede experimentar a Dios, por qué no puede relacionarse con Él y siente como que Dios se había alejado y empieza a preguntarse, ¿habré hecho algo mal? ¿Por qué se alejó de mí? ¿Por qué no vienes a mí? Y empieza este conflicto emocional dentro de él. ¿Y saben qué hace el salmista del Salmo 77? Llega y llega a este entendimiento, a esta revelación, como Asaf en el Salmo 73, aquí también llega una revelación y dice, pero recordé, ¿quién eres tú? Recordé lo que has hecho, lo fiel que has sido para mi vida, recordé realmente quién es Dios. Y ese entendimiento de quién es Dios lo hizo volver a la perspectiva que Dios quería para él, volver a relacionarse con él. Y a veces nos pasa que empezamos a cuestionarnos, a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos que recordar quién es Dios. Y les prometo que al recordarlo a Él, y les prometo que el disponer nuestro corazón con gratitud, a veces ni siquiera es decir gracias, simplemente es tener una posición de gratitud, un entendimiento, un corazón de gratitud, y eso va a desatar la presencia de Dios en tu vida y la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Manifiesta en gozo, en paz y en muchas otras cosas tan lindas de Él. Cuarto punto, el cuarto punto con respecto a la gratitud es que es súper claro esto. Es la voluntad de Dios que tengamos un corazón agradecido. Y aquí Pablo nuevamente dándonos tremendas pistas. Yo recomiendo mucho aprenderse el Nuevo Testamento lo más posible porque nos da las cosas explícitas. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para entender este versículo lo mejor posible, obviamente hay que leer todo el capítulo y entender en Hechos, creo que, no sé, no me acuerdo bien, entre los 10 y algo, 16, 17, 18, Pablo está con Silas y en Tesalónica, y lo que pasa en esa iglesia fue que estaba muy dominada por el Imperio Romano, perdón, en Tesalónica. Y tanto los judíos como los romanos atentaban contra la amenaza que venía naciendo del cristianismo. Y la amenaza como más grave era que no le estaban dando la gloria al César. Porque obviamente es pecado darle la gloria a quien no es Dios. Y los cristianos estaban dándole la gloria a Jesús. Y eso empezó un movimiento en la iglesia de Tesalónica de persecución muy fuerte. Fue tan grande la persecución en esa iglesia cuando Pablo y Silas fundaron que tuvieron que escapar a ese nivel. Y después de un tiempo vino Timoteo a darle un reporte a Pablo diciéndole una noticia tremenda. Y esto es lo que pasa hoy día en la iglesia perseguida en China, en Asia, en África. Y es que el sufrimiento provocó que tanto cristianos maduraban de manera muy acelerada en su relación con Dios, en su entendimiento de Él, y el evangelio se esparciera de manera potente. Eso es lo que provoca el sufrimiento. En los cristianos aguerridos con todos, porque siguen y siguen, y esto impacta, realmente impacta. Y a la luz de eso, Pablo les escribe esta carta, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses también, pero primera de Tesalonicenses trata de un mensaje de aliento, porque estaban siendo perseguidos. Y Pablo los alienta, pero al final, en el capítulo 5, no le basta eso con Pablo, con alentarlo, sino que les da instrucciones. Imagínate, a una iglesia que lo estaba haciendo bien en ese sentido, Pablo les dice, le empieza a dar varias instrucciones, y una de estas, exhortaciones, y una de estas es que den gracias en todo. A una iglesia que estaba sufriendo constantemente, que estaba siendo perseguida, que hasta sufría muchas muertes, Pablo en ese contexto les dice, den gracias en todo en Cristo Jesús. Y ese en todo es súper claro diferenciarlo, porque, perdón, muchas veces se malinterpreta el en todo y dice, y por ejemplo a mí me llega un cáncer, o a un familiar le pasa algo muy malo, una enfermedad, etc. Y al leer rápidamente este versículo, no hay que dar gracias, que Dios va a hacer algo. Sí, Dios va a hacer algo, y siempre va a hacer algo.
pero el cáncer no es parte de su voluntad. Él lo permite y en esa situación se glorifica, pero nosotros tenemos que dar gracias en todo, no por todo. Y en medio de esa situación, nuestro corazón debe estar agradecido, porque Dios va a hacer algo con ese cáncer. O Dios va a traer sanidad, o Dios va a trabajar tu carácter de una forma increíble, alguien se va a convertir de tu familia, no sabemos. Pero en medio de esa situación, nuestra actitud debe ser de gratitud. Y entonces, volviendo al contexto, Pablo le dice a esta iglesia en medio de esa situación que estén agradecidos. Y mi pregunta va para ustedes. Perdón. El contexto, lo más probable que esa iglesia sea peor que nuestra situación. Están matando a tus amigos que siguen a Jesús, están matando quizás hasta a tus familiares que siguen a Jesús. Es el contexto de una iglesia perseguida. Y lo más probable es que sean más fuertes esas dificultades que las que estemos viviendo nosotros. Entonces, Dios, que realmente es el autor de la Biblia, no escribe esto por casualidad. Y es que pone la vara súper alta de la iglesia de Tesalónica. Y esa misma iglesia estaba agradeciendo en todo este contexto, esta difícil situación. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos pan cada día, que tenemos la misma palabra, que la podemos estudiar y leer, que podemos compartir? Está bien, no estamos presencial, pero podemos estar compartiendo en amor los unos con los otros. ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos por todo esto? Y yo les recomiendo, y con esto quiero aterrizar un testimonio, de un documental que vi que me dejó mal, no pude dormir, lo vi. No lo vean en la noche porque quizás no van a poder dormir por algún rato. Yo lo vi el domingo en la noche hace como 2 semanas. Y se trata de un documental de la iglesia perseguida que se llama La locura de Dios, The Insanity of God. Y trata de distintos testimonios de entre los 80, 90 y los 2000 y hasta 2010, testimonios de personas de cómo es su cristianismo en la iglesia perseguida. Y abordan el testimonio, que yo no dejo de pensar en ese testimonio, de un ruso que el misionero llegó y le compartió la palabra a un ruso, pero después tuvo que seguir. Y o sea, la preparación en la palabra que tuvo ese ruso, ese caballero, era bajísima. Solamente recibió la palabra del evangelio, aceptó a Jesús y se acabó. Y después tenía una Biblia en ruso y la empezó a leer y a compartir con sus hijos, con su familia, y después se armó una pequeña congregación. Y después este caballero ruso lamentablemente cae preso, y en uno de los cultos se lo llevan a él porque él estaba compartiendo la palabra, a los demás los dejaron libres. Esto, Unión Soviética en los años 80, y se lo llevan a 1000 kilómetros lejos, y lo llevan a una iglesia, una cárcel de máxima seguridad, con 1000 prisioneros y no sé, 300 gendarmes. Ni un cristiano, él era el único. Y lo meten al calabozo, le pegan, le aprovechan de pegar los prisioneros también, y era pan de cada día que le pegaran y lo maltrataran, solo por ser cristiano. ¿Saben qué hace él? Estuvo 15 años metido en esa cárcel, con poca preparación del evangelio, no tuvo un maestro que le enseñó, ni nada de eso, pero tuvo al mejor maestro, el Espíritu Santo. Y llegaba y todas las mañanas levantaba los brazos y se ponía al borde de su celda, con la celda cerrada, y comenzaba a entonar cánticos, los pocos cánticos que se había aprendido, de alabanza a Dios, en gratitud. Día tras día y día tras día le pegaban. Y cuando estaba cantando día a día, ¿saben qué hacían los otros prisioneros? Lo empezaban a maldecir, a gritarle cosas, le tiraban piedras, lo que agarraban le tiraban. Porque claro, a nivel espiritual los demonios no soportan la alabanza. Y llegaban y hasta le tiraban excremento. A ese nivel. Y el día tras día levantaba sus brazos todas las mañanas a entonar un cántico en gratitud y alabanza a Jesús. Y en un momento llega, y es fuerte esto, pero su esposa, que la habían dejado libre, agarran a una mujer de contextura parecida a su esposa, la traen a la cárcel, le ponen la ropa de su esposa, le tapan el rostro y la pasan arrastrando delante de su celda. Y la ponen a unas celdas más allá donde él no podía ver, pero sí podía escuchar. Y la maltratan, la violan durante 3 días.
y él escuchaba los gritos de la que él pensaba que era su esposa. Y en ese momento, él llega y cae al piso y le dice a Dios, ya no puedo más. Esto es más grande de la carga que puedo sostener. Y se rinde. Y lo que querían los rusos es que él firmara una carta que dijera que era espía de Estados Unidos y que usaba el cristianismo para ser espía nomás. Y que tenía que negar su fe para eso. Y por eso que no firmaba esa carta. Y después de años se rinde y tenía que firmar la carta al día siguiente. Y en la noche el Espíritu Santo le empieza a hablar. Y sobrenaturalmente, y esto es contemporáneo, sobrenaturalmente empieza a escuchar las oraciones de su esposa y de sus 2 hijos. ¿Cuáles eran las oraciones? Que él se mantuviera firme en la fe, fiel. Y escuchó las voces de sus 2 hijos y su esposa. Y se levanta en la mañana, vienen los guardias con la carta y se las tira. Y les dicen, ustedes me mintieron, mi esposa está viva y yo ayer. Y los gendarmes se aterran y dicen, ¿cómo supo esto? Y ahí llega y que los gendarmes pierden el control, le pegan, lo agarran y lo van a sacar para ahorcarlo, porque ya no lo aguantaban más. Y cuando lo iban a sacar, lo estaban sacando para ahorcarlo, para matarlo, después de años de vivir así, comienzan a salir uno por uno los prisioneros, a levantar las manos, los 1000 prisioneros, y a entonar el cántico que él hacía cada mañana. E imagínense, rusos grandes con voz grave, cantando y entonando a Dios alabanzas a su nombre, como se escuchaba esa cárcel. Y los gendarmes aterrados los sueltan y le dicen, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy hijo del Altísimo, el Dios viviente. Y tremendo. Yo quedé como, wow, como me impactó de diversas formas, por eso no pude dormir en harto rato después. Me impactó en el sentido de cómo logró el llegar a tener un testimonio así. Nadie le enseñó nada. Fue el Espíritu Santo. El mantenerse fiel en medio de las dificultades. Yo no sé ni siquiera si alcanzó a leer toda la Biblia. Y eso me impactó a mí, el ver aquí. Yo tengo una Biblia, tengo internet, tengo todo, tenemos todo acá para meternos en la presencia de Dios, entender y conocerlo más, amarnos entre nuestros hermanos y vivir a Dios libremente, por ahora. Y eso rebosó de mí en gratitud, sí, preocupación también por la iglesia perseguida. Pero la iglesia perseguida siempre ha estado. Ellos tienen un propósito y siempre ha estado. Y nosotros tenemos este propósito acá, pero sí tenemos que entender a esa iglesia perseguida y también ser agradecidos. Y el ser agradecido es esta voluntad de Dios que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ellos eran agradecidos incluso en medio de la persecución. Así que la voluntad de Dios también, 4º punto, es que seamos agradecidos. Y el último y 5º punto, ya estoy terminando, y es que entendiendo la voluntad de Dios, el 5º punto es el que tener un corazón agradecido, una disposición de agradecimiento, nos lleva a una vida santa. Esta vida santa, el autor de Hebreos lo explica, y él dice en Hebreos 12:28, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, importante, estamos recibiendo un reino inconmovible. Dios nos está dando, nos está haciendo parte de su reino. En la oración de Padre Nuestro de Jesús, que venga tu reino. El reino está constantemente viniendo y somos nosotros los encargados, los embajadores de traerlo, traer la verdad del reino a este mundo. Y está viniendo y Dios a través de su Espíritu Santo nos está dando este reino inconmovible. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios. ¿Cómo? Adorándolo con santo temor y reverencia. Amigos, una vida de adoración es obediencia con gratitud. Una vida agradando a Dios, porque dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Un corazón obediente.
La obediencia agrada a Dios. Y acá lo manifiesta más el autor de Hebreos, con santo temor. El santo temor es un temor desde una perspectiva espiritual, es entender quién es Dios, todo lo poderoso que es y tenerle un santo temor y reverencia, pero al mismo tiempo este temor te hace amarlo, el temor de Dios y el amor están muy conectados. Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es actuar con sabiduría. ¿Qué es actuar con sabiduría? Actuar en obediencia. Es simple. Cuando obedecemos a Dios somos los más sabios que podemos ser. ¿Y qué dice el autor de Dios? Que seamos agradecidos. Y esto nos lleva a una vida santa. Tenemos que tener una disposición de gratitud primero para que nuestro propósito acá en la tierra, que es obedecer a Dios y conformar nuestro corazón de acuerdo al corazón de Cristo y de parecernos cada vez más a Él, es el gran propósito que cada uno de nosotros tenemos acá. Y si lo hacemos con una disposición de gratitud, les aseguro, amigos, que va a ser mucho más fácil. Cuando tenemos un corazón agradecido, la obediencia a Dios fluye, si podemos decirlo así. Cuando tenemos un corazón agradecido, lo vemos, entendemos quién es todo lo que nos ha dado, y el hacer cosas por Dios, para Dios y en Dios, fluye. Entonces, fueron 5 puntos. ¿Y qué pasa con ese por qué que hablamos al principio? Ese Dios, ¿por qué me pasa esto? En lo cotidiano o cosas grandes y difíciles. Cosas que no entendemos por qué Dios permitió esto en nuestra vida. ¿Por qué esta cosa pequeña, esta cosa grande? Y le comenzamos a exigir a Dios y a veces actuamos en nuestra propia justicia y le damos la espalda a Dios y a veces comienza a surgir una raíz de amargura, como dice la palabra, y le damos la espalda a Dios y nos comenzamos a olvidar de todo lo que Él ha hecho por nosotros, sigue haciendo y seguirá haciendo. Y comienza a surgir esa ingratitud. Y nos quejamos, se transforma en queja, y en todas las malas cosas que puede también tener una raíz de amargura. Pero cuando está este corazón agradecido y lo buscamos y entendemos, 1, que Dios es bueno. 2, que Dios ya nos dio todo. Nos entregó todo y por eso siempre tenemos que estar agradecidos con Él. Que Dios te da recompensas hoy y la mejor y más grande recompensa que te puede dar hoy es su presencia, que es parte de nuestro gran propósito acá en la tierra. El estar agradecidos. Y que nos lleva a cumplir también este gran propósito, que es tener una vida santa, con un corazón agradecido. Así que, amigo, eso es lo que les quería compartir en relación a lograr un corazón agradecido, una disposición, y que cambiará tu caminar en esta vida junto al Espíritu Santo. Y sí, mientras oraba, tanto ahora como en la mañana por ustedes, sentía de Dios, y fue algo que también tiene relación con lo que les comenté al principio, y es que tanto los que están conectados acá en Zoom, como los que están en Facebook, o los que vayan a ver la predica, que son parte de Camino Nuevo, sentía algo fuerte de Dios, de esta disposición de gratitud, hacerla, no sé si práctica, sí, podríamos decir que práctica, pero que se manifieste, que se pueda manifestar en honra. Honra en lo lindo que vi ahora antes de comenzar a predicar, el cómo se está moviendo esta iglesia, el cómo están moviéndose los líderes que están naciendo, porque ¿saben quién puso a esos líderes? Los puso Dios. Waldo y Anemic fueron usados nomás, pero Dios los puso. Cada uno de ustedes que está sirviendo acá, Dios les encomendó esta tremenda y hermosa responsabilidad. Y sentía muy fuerte de Dios el que la iglesia Camino Nuevo, por decirlo así, feligreses, que están ahí, que pudieran entender que los líderes que los están
sirviendo a ustedes, que están apoyándolos, que están entregándoles la herramienta, el concepto de iglesia en casa que tienen estos los dos líderes, si no me equivoco, Waldo, son los que están en cada iglesia en casa. A eso los puso Dios, y nuestro corazón debe ser de honra hacia ellos, de gratitud. Y cuando ustedes tengan ese corazón de gratitud hacia ellos, el beneficio no solo va a ser para ellos, porque ustedes los van a estar amando, los van a estar respetando, los van a estar escuchando, ustedes van a recibir mucho más de ellos. A pesar de que quizá en su teología no sean completamente perfecta y profunda, Dios los puso ahí por algo, y lo que ellos les van a impartir, si tu corazón es de gratitud hacia ellos, si tu corazón es de honra hacia ellos, ustedes van a recibir recompensa en esta vida. Las recompensas de Dios son tremendas. No estamos hablando de un jeep o una casa nueva, quizás sí, pero no. Estamos hablando de recompensas espirituales que van a impactar toda tu vida. Y en ese sentido yo quería, si pudiéramos orar un poco por Waldo Animic, por los líderes que están sirviendo acá. Yo, en el momento en que estaba en la iglesia, estaba Pamela, Javier, Gloria, Sandra, los que veo acá en la cámara por ahora. A ellos, amigos, hay que darles gracias. Hay que, en nuestra oración tenemos que ser agradecidos con ellos y honra. Hay un pasaje bíblico que habla de que el que honra a un profeta, recompensa de profeta recibe. Y eso es para todos los niveles. Y los profetas de hoy se les podrían decir los pastores o también los líderes, etc. Pero a eso va, que cuando nosotros honramos, y una forma de honrar es agradecer, recibiremos recompensa. Y esa recompensa viene directamente de Dios. No hay mejor regalo que el que viene, o recompensa, que la que viene de Dios. Yo quería orar en ese sentir. Así que si me acompañan, papá, gracias por este lindo tiempo, gracias porque podemos disfrutar, gracias a tu Espíritu Santo, un corazón agradecido. Gracias por la verdad de tu palabra que impacta nuestros corazones. Gracias por cada uno de los corazones que estuvo acá, que estuvo conectado tanto en el Zoom como en Facebook. Gracias por cada uno de ellos, y yo te pido que la verdad impartía, cualquier frase, cualquier cosa que se haya entendido a nivel espiritual, realmente impacte en todo el ser de cada una de estas personas, Señor. Te pido que esta verdad que viene de ti, Jesús, de tener un corazón agradecido, realmente cambie la forma en que nosotros nos movemos, porque también es para nuestro beneficio, y el beneficio de muchos. Y gracias por eso, papá. Y yo quiero orar específicamente por cada uno de los liderazgos que hay acá, desde Waldo y Animic hasta cada uno de los que está sirviendo en el ministerio de niños, de adolescentes, Señor, en el ministerio de hombres, de mujeres, en cualquier otro ministerio que se esté levantando en esta iglesia que exista, Señor, en el ministerio de alabanza, papá. Yo honro y te doy gracias por la disposición de corazón de cada uno de tus hijos y tus siervos y de tus generales, papás, porque son generales de tu ejército, de ese reino tremendo que tú tienes. Y tienen un rol tremendo que cumplir. Yo pido gratitud y yo pido honra desde la iglesia hacia ellos, en beneficio de todos, no solo de la iglesia local, sino de la iglesia hasta mundial, papá, de tu iglesia, de tu cuerpo, Cristo. Yo pido ese espíritu de honra hacia quien está sirviendo, porque qué gran labor están haciendo, que es servirte a ti, al Rey de Reyes. Y yo encomiendo, papá, encomiendo Rey a cada uno de los que te está sirviendo, que ellos son unos generales, que son unos guerreros, que están sirviendo al Rey de Reyes. Y yo pido una perspectiva de reino, porque esto no es un juego, no estamos jugando a la iglesia, a relación, no, estamos realmente trayendo tu reino a este mundo, estamos impactando a un nivel espiritual que ni siquiera podemos entender, pero confiamos en ti, creemos en ti, que es tremendo el impacto que estamos haciendo, desde una pequeña exhortación y amo y consolación a un hermano, hasta un milagro, Señor, que podamos ver
ser totalmente sobrenatural. Con todo esto estamos impactando con tu reino. Yo te pido una unción especial para cada uno de los que está sirviendo. En tu nombre, Jesús, una unción especial para traer tu reino manifiesto, tu reino sobrenatural acá, a través de ellos, como instrumentos, como generales, papá, de tu reino. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Daniel, por la palabra. Yo creo que muy atingente, muy, por lo menos llega. A mí me llegó y te doy gracias por haber compartido cada uno de los versículos. A la iglesia también, gracias y poder ver y poder poner en práctica cada uno de los 5 puntos que tocó Daniel. Y bueno, tenemos una semana por delante y veamos cómo vamos moviendo en cada uno de esos puntos que él nos señaló y que sin duda vienen del Señor. Vamos a ir a una segunda etapa de la alabanza. Benjamín, ¿estás por ahí para una última alabanza? Y después vamos al cierre. Gracias, Daniela. Nos estamos. Por eso mía, Gracias, Benjamín. Ya, gracias. Para recordar, ya vamos finalizando, para recordar el día miércoles a 20 horas por Zoom, la oración, y el jueves 19:30 horas se continúa con el curso
las pasiones del corazón de Dios. Así que todos invitados. Ahora le damos el pase a Sergio, quien hará una oración para terminar este culto. Después le pedimos a Gloria que abra los micrófonos de todos para los saludos entre todos. Adelante, Sergio. Gracias. Bueno, Padre, te pedimos, Señor, por que esta semana sea bendecida, donde nuestros corazones hoy día tuvieron revelación, donde vamos a cambiar, vamos a tener un corazón lleno de gratitud, donde vamos a empezar a honrar a nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros pastores, por todo lo que nos enseñan y por todo lo que nos están transmitiendo, que Dios quiere que entendamos, que aprendamos a través de ellos. Te pedimos, Señor, para que toquemos corazones de personas que no saben de ti, no quieren saber de ti, que a través de la gratitud que nosotros podamos tener, ellos sientan eso y quieran conocerte, quieran compartir contigo, Padre. Me bendigo a Daniel por el tiempo que dedicó a nosotros, Señor, y te doy gracias por todo. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Perdón, Javierito, antes de terminar, y de que abramos los micrófonos, contarles que este martes para los papás de los adolescentes tenemos una junta, aprovechando ya también de esta última semanita de vacaciones que los chicos tienen, así que por favor consulta de cómo lo vamos a organizar, pueden hablarme por mensaje a mí o a Luciana, ya, a la Lu, así que vamos a estar juntándonos el día martes en la tarde después de almuerzo. Y jueves, viernes y sábado tenemos nuestra primera conferencia de adolescentes de 7 de la tarde a 9 de la noche, así que también si tienen adolescentes que conozcan, también por favor se pueden contactar conmigo para mandarles el link, la invitación y todo. Así que también pedirles a la iglesia que esté orando esta semana porque es una semana para los adolescentes. Así que nos ayuden también, nos estén apoyando con eso. Javier. Ya, muchas gracias, pero ahora abrir los micrófonos y una bendecida semana para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Ahí pueden abrir todos sus micrófonos. Ahí ustedes. Ya pues, Santi. Chao a todos. Chao, Daniel. Ya, pues, Leo. Chao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Haciendo chao. Chao. ¿Cómo se llama tu perrita, Leonor? Leo, di cómo se llama. Vía. La Vía, de verdad, se la conocíamos. Ah, regaló. Chao. Chao, Ali. Chao, Lisa. Chao. Santi, chao, Leito. Chao. Dieguito. Ay, qué lindo. Ay.